Gerardo Alcalá, corredor olímpico, fotógrafo y lector, nos hace una recomendación. El libro de Isaac Asimov, El fin de la eternidad. Bueno, de lo primero que yo leí de Isaac Asimov fue un cuento de ciencia ficción, una novela, ¿no? El fin de la eternidad se llama, y fue escrita, tengo entendido, a finales de los 50 del siglo pasado, y habla de un viajero en el tiempo, que el personaje, recuerdo el nombre, Andrew Harlan, era un personaje con una personalidad muy fuerte, no hablaba con nadie. Decir serio es decir poco. Era una persona que no se podía comunicar con nadie debido a su profesión. La profesión de él era, se les llamaba ejecutores. Él era un ejecutor. ¿Y qué hacía un ejecutor? Él tenía la capacidad de viajar en el tiempo, a llegar a influir en un evento histórico para cambiar los hechos una acción que él hiciera. Entonces, de repente la realidad que se estaba viviendo podía cambiar radicalmente por un ejecutor. Entonces podías de repente dejar de existir tú. Y de esta manera los ejecutores no eran bien vistos por ningún ser humano, porque podía acabar con la realidad que, que se estaba llevando a cabo, ¿no? Él trabajaba en un proyecto que se llamaba La Eternidad, precisamente. La Eternidad se encargaba de cuidar a la humanidad, cuidarla de que todo lo que sucediera fuera para que la humanidad siguiera prosperando, siguiera existiendo, porque podrían existir cosas, se podrían dar cosas como una guerra o como algo que pudiera ocurrir por ahí, que pudiera perjudicar o acabar con la misma humanidad. Entonces la eternidad se encargaba de cuidar todos esos detalles. Tenía historiadores, psicohistoriadores que se dedicaban a analizar los hechos, y ellos mandaban a un ejecutor a que cambiara alguna ilusión. Era el que iba, por ejemplo, y hacía que un avión se accidentara para que ya no llegara el científico que iba a aprender, o el político que iba a hacer algún movimiento, y de ahí cambiaba todo. Entonces, pues era un personaje muy duro, por supuesto, aparentemente sin sentimientos, todo. Y resulta que de repente por ahí, no se las voy a platicar por completo, pero de repente por ahí aparece un personaje femenino, una mujer, si mal no recuerdo el nombre, Lois Lambert. Y resulta que contraponiéndose a toda la lógica que rodeaba a este personaje, se empieza a involucrar con él, y él al principio la rechaza y se porta hasta grosero con él y todo, pero ella, pues, es más insistente y empieza a involucrarse de él. Y entonces la narrativa que tiene es muy descriptiva, menciona cómo se vestía la mujer, por ejemplo. Estamos hablando fue escrito a finales de los 50, y menciona que la mujer se vestía con una especie de lo que ahora conocemos como las mallas entalladas, traje entallado, siguiendo todas las curvas perfectamente de la mujer. Entonces, no podía ser desapercibido para un personaje por el carácter que tuvo. Y se empieza a involucrar, y bueno, se acaba involucrando con la mujer, y empieza a poner en riesgo su trabajo, su proyecto. Y ahí se va desarrollando la trama. Y pues es una novela que te atrapa definitivamente, no puedes dejar de leer hasta el final, y inclusive llega a tocar el tema de sucesos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y, pues, es una persona que tenía la capacidad de viajar siglos atrás o siglos adelante, y bueno, se mete en un conflicto por una relación.
Y a final de cuentas, la humanidad sigue caminando, pero ya no de manera como se tenía todo proyectado, dirigida por historiadores o psicohistoriadores, como le llamabas, toma otro rumbo. Y eso es lo interesante de la novela. El fin de la eternidad de Isaac Asimov.